Y para hablar sobre el juego, que demuestra que ser único y especial no garantiza el éxito, tenemos al Heroes of the Storm, un Battle Arena que pretendía darte lo mejor de los MOBAs sin tener que renunciar a tu pareja y a los baños diarios. Un MOBA que quería hacerte feliz sin que tus partidas pudieran extenderse a más de una hora de manera completamente innecesaria. Un MOBA que mandaba a la mierda todas las complejas tiendas de objetos, el grindeo excesivo y la tortuosa construcción de combinaciones de talentos y armas en personajes para que te enfocaras únicamente en lo verdaderamente importante, el partir madres. Y si entraste a este video y todavía no sabes qué es un MOBA, permíteme extenderte una felicitación, ya que definitivamente eres un miembro activo y positivo de nuestra sociedad, un ser humano inmancillado y lleno de luz que no ha caído en esta fosa de desesperación y pensamientos autodestructivos a la que conocemos como todo mi equipo es una bola de pendejos. ¿Cómo se supone que haga todo yo solo? Y que por sus siglas en inglés, un MOBA significa Multiplayer Online Battle Arena. Heroes of the Storm fue por muchos años la choza de los super pequeñines para todos esos jugadores que queríamos una experiencia menos estresante que tener que chutarnos el League of Legends o el Dota 2 y sus comunidades llenas de luz y cero crímenes de odio, porque Heroes of the Storm fue el intento tardío de Activision Blizzard por recuperar un poco del pastel que le robaron cuando los MOBAs comenzaron a popularizarse. Un intento bastante tardío en capitalizar algo que se había gestado en sus propias narices y que, bien tonotos ellos, nunca consideraron que podrían hacer los millones de rupias que su competencia ahora genera. Blizzard seguramente se convenció de que, si de todos modos ya estaban jugando a su juego, ¿para qué hacer una nueva entrega, no? Y es que todos conocen la historia de Dota, un mod increíblemente popular que se creó para Warcraft 3 en el lejano año de 2003. Una de las entregas y franquicias más emblemáticas de Blizzard. Fue después de este evento canónico que la gente de Riot Games emplearía 6 años para crear su propia máquina de billetes alrededor de esta mina de oro, sacando al mercado League of Legends en el 2009 y construyendo todo un imperio millonario alrededor de este concepto. Mientras la gente de Valve se tomaría verdaderamente su tiempo en cocinar el Dota 2 en 2013, ya que estaban ultra ocupados desarrollando la tremenda papeada que le meterían a Blizzard, quitándole los derechos sobre el nombre Dota y contratando a IceFrog, uno de los principales modders, creador y genio detrás del balance del Dota original para Warcraft 3. Y a Blizzard, como todo buen papá mexicano divorciado, el hecho de que le hubieran quitado los hijos y hasta su casa no iban a detenerlo de hacerse unos nuevos y hasta mejores, por lo que muy pronto se pondría a amasar la fórmula con la que demostraría que no se llega a su lugar en la industria solo con unas buenas mecánicas y unos buenos culos, generando muchísima expectativa con el anuncio de Blizzard All Stars en el año 2011. Un título que primero fue conocido como Blizzard Dota antes de la demanda con Valve y finalmente bautizado como Heroes of the Storm en su lanzamiento final en el año 2015. HOTS tenía un enfoque fresco para destilar todo lo complicado de otros MOBAs y reducirlo a las partes más esenciales que hacen divertido a este modo de juego. Siendo uno de los estudios internacionales más reconocidos en el mundo, en aquella época, para Blizzard no resultó nada complicado desarrollar un juego que reuniera a los grandes personajes de sus universos en combates mucho más casuales y sin sobreesfuerzos para aprender mecánicas y economías complejas como las de otros juegos. Todos saben que uno no viene a poner un puesto de tacos enfrente del otro solo para vender exactamente la misma receta. ¿Y para qué querrer reinventar la rueda cuando puedes apelar a otro tipo de jugadores que buscan una acción más frenética y rápida, con más peleas en equipo y sin el infierno de estar grindeando durante minutos solo para esperar a que lo bueno comience? Otro aspecto positivo es que las partidas de Heroes of the Storm eran mucho más cortas que las de Dota o LoL, teniendo una duración promedio de 15 minutos, muy distinto a los 30 o 40 minutos promedio de una partida en League of Legends o de los 35 o 45 minutos de Dota 2, lo que ya en sí era una victoria contundente para las personas ansiosas y con vejigas menos resistentes. Además, no todos queremos invertir 40 minutos de nuestras vidas en aseverar dominancia en un videojuego. Hay quienes preferimos enfrentamientos mucho más cortos. El hecho de que las partidas fueran más breves era una decisión muy acertada, dado el formato y diseño del juego, y que en lo personal a mí me encantaba, ya que me permitía jugar con más héroes en menos tiempo. Que yo juego al HOTS desde su lanzamiento, y habiendo alcanzado el Diamante 1, y habiendo desbloqueado literalmente a casi todos los héroes con grindeo honesto, a excepción de Deathwing o Kira, puedo afirmar que uno de
los puntos más fuertes del juego era su diseño de personajes. Y con 90 personajes jugables, tener la posibilidad de cambiar constantemente de héroe y jugar muchísimas partidas en diversos mapas hacía que muy difícilmente te aburrieras de esta joya. Pero tranquilos todos, entiendo que también una de las cosas divertidas de los MOBA es justamente la progresión y el sentir cómo vas subiendo de nivel y obteniendo mejores armas conforme te vas tumbando a los mancos del equipo contrario. Heroes of the Storm pretendía que no tuvieras que esperar tanto para buscar esos enfrentamientos, unificando la experiencia y nivel de todo el equipo, y que ni siquiera tuvieras que preocuparte por darle el último golpe a los minions, tampoco si tus compañeros están todos fideados y se convierten en máquinas de eliminaciones que se llevan toda la diversión de la partida, mientras tú eres tan efectivo como un palo y una piedra. Que aquí todos sirven por igual, aunque sea solo para estorbar en el equipo. Tampoco tenías que estudiar cientos de construcciones para tu campeón, levelear tus habilidades de forma estratégica, ni preocuparte por grindear campamentos durante toda una partida solo para mantener tus niveles. En Heroes of the Storm, apenas arranca la partida y ya todos se meten a la línea central para agarrarse a chingadazos con violencia extrema. Y aunque en esto tiene bastante similitud a los celos más bajos de LoL, en LATAM, en Heroes of the Storm, eres recompensado y es más, hasta se espera que sea precisamente eso lo que hagas. Que en una de esas ocasiones obtienes la ventaja inicial para tu equipo y te diviertes mucho eliminando gente desde el comienzo. El principal encanto de Heroes of the Storm radica en lo firme de su árbol de talentos. Al no depender de un sistema de armas o tienda de recursos dentro del juego, los desarrolladores tenían mucha libertad creativa para enfocarse en crear personajes que influyeran en los mapas de formas que no vas a poder ver en otros juegos. En lugar de solo potenciar tus habilidades por niveles, podías agregarles diversos efectos adicionales que se adecuaran más a la situación de la partida o tu propio estilo de juego, teniendo acceso a diversos caminos para elegir a la hora de responder a la composición de tus enemigos. Una de las mejores cosas del juego era que todos los héroes contaban con 2 opciones de habilidad final para elegir, lo que nuevamente suma a esa variedad de talentos que le agregaba un saborcito especial a la fórmula. La libertad y creatividad de los desarrolladores de Heroes era enorme, y uno de los ejemplos más claros fue Avatur de StarCraft, un personaje que tiene una mecánica global muy única de dar soporte a héroes, minions y hasta edificios, generando escudos y daño a lo que esté en su área de ataque. Sus ultimates le permitían participar en las teamfights clonando a un héroe de tu equipo o creando un minion más grande y aberrante que incluso podías controlar. De forma pasiva, su cuerpo puede generar un minion poderoso que empuja la línea, y encima también puedes aparecer en cualquier parte del mapa para interactuar con objetivos o simplemente aumentar la presión que genera sobre las líneas. Su única desventaja es que tu cuerpo es increíblemente frágil y cualquier cosa te tumba, por lo que si te agarraban en mala posición o te distraías demasiado, ten por seguro que ibas a valer madres. Seguramente muchos lo comparen con Yuumi si juegan League of Legends, pero les recuerdo que Avatur salió varios años antes, y así como Avatur, teníamos otros héroes con conceptos verdaderamente originales, como Cho'Gall, que básicamente era un héroe que ocupaba de 2 jugadores al mismo tiempo, uno para mover el cuerpo y otro para tirar hechizos. También tenías a Murky, cuya misión en la vida era ser un maldito fastidio al revivir rapidísimo a cambio de ser eliminado con facilidad. A Samuro, que se clonaba a sí mismo y consistía en saber moverte entre los clones para hacer daño, emboscar y salir con vida. También están los vikingos perdidos, que son 3 personajes utilizables en un mismo héroe, y así con muchos ejemplos de otros héroes que tenían mecánicas muy divertidas, como el camuflaje permanente en el caso de Nova y Zeratul. La receta de Blizzard era muy simple pero infalible: un buen balance entre personajes y una curva de aprendizaje sencilla y al mismo tiempo pronunciada en determinados personajes, y de guarnición recibías una amplia variedad de mapas con diversos objetivos para hacer de tu experiencia algo completamente distinto a cualquier otro MOBA, porque eso de destruir un núcleo es algo súper básico, pero aquí te haces mano de diferentes objetivos en cada mapa, como controlar zonas, escoltar un tanque, juntar monedas o capturar objetos que te servían para ganar una ventaja importante en la partida y tirarle cosas encima a tus enemigos, como una maldición que arruina sus fuertes, pilotear un robot o hasta un dragón gigante, obtener la ayuda de jefes enormes o hacer cosas loquísimas como aventarle la horda Zerg a la base de tus enemigos. Heroes of the Storm tenía todo para hacerte feliz: una verdadera variedad de mapas y minijuegos, objetivos distintos en cada partida, diseños de personajes increíbles y unas skins que tanto te daban fanservice como que te hacían sentir bien a la hora de repartir violencia. El amor por el juego se sentía, y era justamente ese el encanto que hacía que te quedaras a jugar. Y es que el contenido nuevo nunca fue un problema para Heroes of the Storm, dado que mínimo en cada mes había lanzamiento de un nuevo héroe, junto a más cosméticos, actualizaciones de mapas y hasta cinemáticas nuevas, incluyendo trailers de presentación de los nuevos personajes y diseños más sobresalientes.
Esto sin olvidar los eventos que eran muy regulares en el juego y que solían tener una temática de alguna de las franquicias de Blizzard. Tan solo recordar el de Conflicto Eterno en 2015, que introducía 2 mapas de jalón y la salida de diversos personajes de Diablo, y así en 2016 con Máquinas de Guerra, que incluía la salida de otros 2 mapas con temática de StarCraft y personajes como Zarya de Overwatch y el que es por mucho mi héroe favorito y querido main, Alarak de StarCraft. Todos los fanáticos de las franquicias de Blizzard teníamos un campo de ensueño en Heroes of the Storm, y esperar a que tu personaje favorito saliera era una emoción enorme cuando finalmente lo anunciaban. Y no solo era un anuncio en un tweet o algo todo barato y sin amor como tu ex terminando por WhatsApp, aquí hasta te sacaban una cinemática con estilo anime solo porque sí, que Heroes no escatimaba en gastos a la hora de consentir a su comunidad. Y hablando sobre cinemáticas y sobre cómo consentir a una comunidad, ¿has escuchado hablar sobre Staked? Si no lo has hecho, permíteme presentártelo, porque Staked es una plataforma de videos completamente nueva y con una interfaz novedosa para interactuar con el contenido de una forma distinta a la que tienes en otras redes. Además, Staked tiene su propio Discord con una comunidad súper atenta y activa en la que puedes encontrar amigos para hablar y jugar. Seguido se realizan sorteos en ella, así que no te la pierdas y únete con el enlace en la descripción. Por lo que ahora sí, sigamos hablando sobre Heroes of the Storm. Y si bien en este punto del video todo suena a miel sobre hojuelas, podemos preguntarnos, ¿y si era tan bueno, por qué se murió? Seguramente el problema volvió a ser que una compañía quiso sangrar las billeteras de sus jugadores. Seguro, otra historia de desarrolladores desbalanceando el juego con decisiones tontas. Y miren, aunque esta afirmación no es falsa, tampoco es verdadera, ya que a Heroes of the Storm la vida le jugó más en contra que toda la selección portuguesa a Cristiano Ronaldo en un mundial. Y aunque su lanzamiento oficial en 2015 fue razonablemente exitoso, rápidamente sería eclipsado con la salida de su nuevo hermano, el que era mucho más guapo y popular. La salida de Overwatch en 2016 fue todo un fenómeno mundial que rompió todos los récords y hasta el GOTY de ese año se llevó. Y no es culpa de Heroes que Overwatch fuera mucho más popular, ya que esos tremendos culos y cast de personajes estaban destinados a dominar el internet durante años con canciones todas rancias, toneladas de contenido de los fans y hasta acaparando todas las búsquedas en sitios pornográficos. Resulta natural para cualquier compañía y familia que si uno de sus retoños no está obteniendo lo que se espera, puedan pasar 2 cosas: o destinan más recursos para ayudarlo a alcanzar su potencial, o se le pierde la fe completamente y pasan a consentir al hermano más exitoso. Y aunque seguro estarán pensando que con este ejemplo tuve una infancia traumática, en el caso de Heroes of the Storm pasó lo segundo, ya que en palabras de Activision Blizzard, todos sus juegos deberían vender como un Call of Duty. Así que no olviden esta línea de pensamiento para intentar entender las siguientes decisiones que se tomarían sobre el destino del juego, porque Heroes of the Storm no lo estaba haciendo tan mal. Es un hecho que no alcanzó las expectativas o las ventas y éxito de Overwatch, y en defensa de la megacorporación opresiva y masivamente funada, tenemos que reconocer que hicieron bastantes inversiones para levantar el barco y nada más no se levantó tanto como esperaban, porque el desarrollo también es caro, y esto de sacar un héroe nuevo cada mes, cinemáticas, pantallas de animación, trailers, mapas y cosméticos, no te lo regalan en la esquina, amigo. El segundo golpe en la cara de Heroes of the Storm sucedió el 29 de marzo de 2017, con la actualización 2.0, donde se tomaría la brillante decisión de introducir cajas de botín y un supuesto sistema para facilitar la adquisición de héroes y skins, que si Overwatch lo estaba haciendo increíblemente bien, ¿por qué no intentar replicar su modelo exitoso? Por lo que metamos un montón de basura que nadie quiere, como grafitis y banners, que son más bien una excusa de contenido, y mézclalo con un pool de skins básicas, recolores rancios, materiales innecesarios y de paso el desbloqueo de héroes para que no se quejen que no tienen con quién jugar. Simplemente había mucha basura metida en esas cajas, y encima por mucho tiempo quitaron la posibilidad de comprar exactamente la skin que querías, lo que también fue un golpe para la gente como yo, que ya gastaba un poquito de dinero en lo que realmente nos gustaba. Tenías que de huevo comprar cajas de botín y esperar que, por pura e increíble suerte, al nivel de que te ganas la lotería 2 veces con un mismo número, sacabas lo que querías. Además, con esta actualización se cagaron en las skins de maestría, que ya antes del parche esas solo las podías desbloquear alcanzando cierto nivel con tu héroe, eran gloriosas y un emblema de respeto, y con el parche 2.0 cualquiera podía desbloquearlas con unos cuantos cristalitos. En este punto, la opinión de la comunidad se divide en 2 vertientes, las que, como yo, aseguramos que este parche 2.0 arruinó la economía del juego, ya que muchísimas personas le perdieron el sentido a seguir poniendo dinero en el juego cuando el sistema te permitía comprar exactamente lo que querías, y los que sostienen que Heroes of the Storm ya era víctima de varios problemas en su comercialización y,
Por ende, el parche 2.0 buscaba una manera de reparar este problema implementando un sistema parecido al de Overwatch, y aunque podemos sentarnos horas a especular sobre la situación, es un hecho que ninguno generó los ingresos suficientes para que papi Activision Blizzard no tomara la decisión de llevar al campo a este caballo tullido, por lo que el tercer impacto vendría con los recortes al equipo de desarrollo, y aunque no se hicieron públicos hasta 2018, se puede deducir que según el mapa de desarrollo de cualquier juego, muy probablemente esta decisión se tomó a finales de 2017, ya que los estragos se empezaron a sentir con la salida de Irel en junio de 2018, quien fue la primer héroe en no contar con una pantalla animada en 3D de presentación, y aunque este detalle tan mínimo y casi insignificante parecería una exageración, si tomábamos en cuenta que también fue el primer héroe en cortar con el ciclo perfecto de uno nuevo cada mes, podíamos comenzar a especular que al igual que el ghosteo de tu mejor amigo y tu novia pidiéndote un tiempo, las piezas de este colapso anunciado finalmente comenzaban a encajar. Todos sabemos que el año 2018 fue un año fatídico para Heroes of the Storm, ya que finalmente se haría público que Blizzard recortaría el tamaño del equipo encargado del desarrollo del juego, afectando en gran manera la calidad y velocidad con la que se implementaba nuevo contenido. Esta noticia fue un golpe de realidad para todos los jugadores de Heroes, ya que era el aviso de que las cosas estaban en muy mal estado y que el modelo de desarrollo que habían estado disfrutando durante años tanto era insostenible como que dejaría de existir. Así que una enorme parte del equipo de desarrollo de Heroes sería migrado a otras partes de la compañía donde su tiempo y recursos fueran mejor aprovechados. La ejecución y golpe final a Heroes fue la cancelación de la escena competitiva, la Heroes Global Championship o HGC, la cual fue creada en septiembre de 2016. Sin embargo, los pocos viewers e interés en el formato fueron un reflejo de que algo estaba muy mal, cuando hasta un torneo de Smash Bros. Melee, un juego que salió en el 2001, podía tener un mayor número de viewers e interés, además de que la cantidad de dinero invertida para organizarlos junto con sus premios en efectivo eran demasiado caros como para que Blizzard pudiera mantenerlos en el largo plazo. La publicación del anuncio de la cancelación de la liga competitiva se daría a finales de 2018, lo que sellaría la suerte de este juego y pondría el último clavo en el ataúd de Heroes para el año 2019, fecha simbólica en que los jugadores abandonaríamos el barco y aceptaríamos que nuestro querido juego no daría para más. Y aunque tendríamos algunos últimos eventos con cosméticos, hasta el año 2021, las cosas simplemente no se sentían iguales. Después de tanta cancelación y noticia negativa, junto a la bajada en la calidad de los anuncios y diseños de los nuevos héroes, hacían que una oscuridad lentamente se cerniera sobre la comunidad. Gradualmente, Heroes of the Storm daría sus últimas pulsadas antes de desaparecer en 2022, fecha en el que sería puesto finalmente en fase de mantenimiento, lo que significaría que no volvería a haber ningún contenido nuevo ni desarrollo. El principal problema con Heroes y su ecosistema de esports era precisamente su enfoque en el teamfighting y entorno más casual, sin sistemas de oro y con experiencia compartida, ya que no permite que un jugador pueda destacar demasiado por su habilidad. A diferencia de League of Legends, en Heroes no existe esa dopamina de hacerse una pentakill cuando estás bien fideado o que verdaderamente causes terror a todo un equipo. Tampoco la emoción de ir construyendo y comprando recursos que gradualmente te convierten en una máquina de destrucción más eficiente que la oficina fiscal de cualquier nación. En la escena competitiva del Heroes of the Storm se tenían peleas de 5 clones contra 5 clones, y todos sabemos que si deportes como la WWE han sido tan exitosos es porque a la gente le maman las buenas historias, y en Heroes of the Storm la experiencia para el viewer resultaba bastante plana a falta de estos momentos de impacto, y a falta de un faker y el solo carry potential o capacidad para levantar solo una partida, lo casual fue el principal enemigo en contra del ecosistema de Heroes of the Storm, razón por la cual no sorprende el poco interés que hubo en la HGC, hasta su inminente caída. Pese a la enorme cantidad de recursos que Blizzard puso para levantar este telón, la cantidad de consumidores de los torneos nunca fue la esperada. Encima, el matchmaking del juego era un dolor de gónadas, ya que estaba ajustado para que todos sus jugadores tuvieran un balance del 50% entre victorias y derrotas, que al igual que una dictadura comunista, nos jodíamos todos sin importar lo que produzcamos. Esta situación implicaba que Heroes of the Storm se iba a esforzar por hacerte perder y que todo te vaya en contra tuya si empezabas a ganar demasiado, lo cual literalmente es una referencia a nacer en el tercer mundo, y es bastante curiosa. Finalmente, el sistema de desbloqueo de personajes podía llegar a sentirse increíblemente lento, al recibir muy pocas monedas para desbloquear nuevos héroes. Con la poca cantidad de monedas que recibías por partida y limitándose a los desafíos diarios, podías llegar a tardar días para comprar un personaje que vale las 10,000 monedas. Si bien vinieron muchos cambios con la actualización 2.0 para que incluso te salieran en cajitas de botín, este es un aspecto que permaneció sin muchas mejoras durante varios años, lo que también desalentaba a los jugadores free to play que no tenían la paciencia de jugar tanto para obtener un héroe que sí les gustara. Un último dato importante es que, de acuerdo
con Hotslogs, un tercio de la población del juego lo habría abandonado para 2017, algo que coincide curiosamente con la actualización 2.0, y aunque esta información se debe tomar con una pizca de sal, ya que Blizzard no revela nunca su base de jugadores, coincide en gran manera al disgusto por el cambio que no se pidió en la monetización. Sería muy fácil asumir que la caída de Heroes of the Storm se debió únicamente a causa de su llegada tan tardía en el mercado, y aunque Riot Games y Valve se habían quedado ya con una gran parte del pastel, Heroes of the Storm hizo muchísimas cosas bien, y sin embargo, al igual que yo dando amor incondicional, fracasó inevitablemente. No solo fue el mal timing en capitalizar el éxito del primer Dota, sino también fue la creencia de que una fórmula distinta a la de League of Legends tendría que funcionar forzosamente, y si bien Heroes of the Storm tenía los elementos de un juego verdaderamente divertido y un conjunto extenso de ideas originales, junto a diversos mapas y héroes, está claro que fallaba en lo más elemental, y es esa maldita y sensual adicción a pensar que estás a una partida del siguiente pentakill. Esa adicción y refuerzos no tan positivos de que en cada partida tienes el potencial de brillar individualmente, aunque tus compañeros sean tan inútiles como un reloj sin agujas. Ser parte de un juego de equipo te amarra a otros 4 infelices, y en Heroes of the Storm se hacía mucho más notorio cuando los integrantes del equipo no traían la baraja completa, por lo que siempre es injusto perder, y es más doloroso cuando tus esfuerzos se pierden demasiado en esta clase de juegos. Cualquier tryhard vería esto y automáticamente miraría hacia el otro lado, que muchos de esos jugadores buscan destacarse de forma individual siempre. Y es que Heroes of the Storm era un juego para los fans de Blizzard y que muy difícilmente atraía a otros jugadores que no tuvieran relación con sus personajes. Que yo veo a Mami Nova y enseguida estoy dentro de cualquier proyecto de la compañía. Y aunque nunca tuve mucha familiaridad con el universo de Warcraft o Diablo, yo amaba StarCraft, y fue justo por eso y los anuncios en todas las plataformas de Activision Blizzard los que me invitaron a probar Heroes para finalmente quedarme durante muchos años. Lejos de conocer a los personajes de todos los universos, es poco lo que Heroes of the Storm puede ofrecerle a un jugador que ya está viciado con League of Legends o Dota 2. No basta con las mecánicas originales y múltiples mapas interactivos. La única forma de hacer brillar esta fórmula sería incluyendo otros héroes de más universos para llamar la atención de todos. Quizá, si en algún momento Microsoft se anima a revivir esta franquicia y meten al Master Chief y Steve junto a los universos de Bethesda, no tengo dudas de que Heroes of the Storm sería la franquicia All Stars más increíble de todas. Microsoft ahora tiene el potencial de hacer la cosa más fumada e increíble del mundo, y sin embargo no se han dado cuenta, porque de tomar todo lo logrado en Heroes en una segunda entrega con más personajes y franquicias, tendría la oportunidad de revivir este proyecto de sueños e ilusiones. Pero estoy muy convencido de que eso no pasará, ya que las heridas de Blizzard a causa de este fracaso son grandes y muy profundas, y es muy probable que la fe en esta clase de proyectos se haya extinguido ya hace mucho tiempo. Y aunque soñar no cuesta nada, a la comunidad le toca aceptar lo que pudo ser y nunca fue. Por lo que eso sería todo. Si llegaste a este punto en el video, quiero agradecerte de todo corazón por verme. Espero que esta revisión te haya gustado y no te olvides de dejarme tus comentarios sobre lo que piensas de Heroes of the Storm y por qué fracasó. Recuerda que puedes recomendarme otros éxitos y fracasos para que hablemos en futuros videos. Y si quieres apoyar al canal, puedes seguirme en todas mis plataformas y redes sociales. Te lo agradecería infinitamente. Así que yo te quiero mucho y me despido como siempre deseándote un excelente día.